capítulo 4. Vamos a estudiar el día de hoy el verso 25 al verso 32. Es un texto un poco largo, así que a lo mejor me ve que voy corriendo en algunos pedazos para alcanzar a terminar a tiempo. Pero me llama la atención, mis hermanos, que el día de ayer, las hermanas que estuvieron en la predicación, en el estudio de damas, se habló de este tema. Los que estuvieron hoy en la escuela dominical, en el templo chico, se habló de este tema. Y hoy en la predicación vamos a hablar del mismo tema. No nos pusimos de acuerdo, no dijimos vamos a hablar de este tema este fin de semana. De hecho ya estaba calendarizado desde hace meses los temas de escuela dominical y el libro de Efesios la carta de Efesios vamos de manera consecutiva. Entonces, mis hermanos, quizá algo cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través de la palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder adorar tu nombre, Señor, por medio de la palabra, por medio de la alabanza, por medio del servicio. Padre, y queremos seguir meditando en tu palabra, Señor. Sabemos que ella da testimonio, Señor. Ella es la verdad, Señor, y es el modo que tú nos hablas, Padre, hoy en día, Señor. No se trata de una palabra humana, de un consejo humano, de una filosofía humana, sino, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres hablar en esta mañana. Padre, siendo así, ayúdanos a poner atención, a tener un espíritu enseñable, Señor, a abrir nuestros oídos, Padre Santo, para atender la gloriosa palabra, Señor, rogando que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestro corazón, enseñándonos, Señor, pero también redarguyéndonos, Señor, obrando en aquello que necesitamos aprender para cambiar. Padre, sabemos que la única manera de cambiar es conocerte más, Señor, acercarnos a ese Dios verdadero, a ese Dios grande, bueno, misericordioso, pero también justo. Padre, ayúdanos a conocerte más en esta hora a través de tu enseñanza. Sostén a quien hoy predica, Señor. Sostén a quien escucha, Señor. Glorifica el nombre de Cristo, Señor. Danos un corazón para adorarte, para glorificar tu palabra, para glorificar tu nombre. Te lo rogamos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, y a través de tu Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Después de que el apóstol Pablo describiera del versículo 17 al 24, lo que vimos hace 8 días, acerca de la naturaleza del viejo hombre y del nuevo hombre, cómo es el viejo hombre, la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Mencionábamos que el viejo hombre, según el texto que menciona Pablo aquí, es un hombre que tiene una mente en las cosas vanas de este mundo, no escucha la voz de Dios, es una persona que no le interesan las cosas morales y espirituales de este mundo, e incluso todo eso lo lleva a tener una mente depravada. Así es la gente, mis hermanos, que no conoce a Cristo. Y así éramos nosotros. Esa era nuestra vieja naturaleza.
Pero también Pablo explica que hay una nueva naturaleza cuando venimos a Cristo Jesús. El viejo hombre muere, no es que la nueva naturaleza reemplaza la anterior, se hace parte de la anterior, sino que quita la anterior y ahora reemplaza la nueva naturaleza. No se comparten, no se compaginan, no es que tenemos ahora naturaleza nueva y vieja, no. La nueva quita a la anterior. Y esa nueva naturaleza ahora tiene la mente de Cristo, piensa en las cosas, piensa como Cristo piensa. Esa nueva naturaleza escucha y atiende la voz de Dios, la palabra de verdad. Esa nueva naturaleza no está atado ni es esclavo al pecado. Y esa nueva naturaleza se reviste de Cristo. Esa nueva naturaleza ahora refleja al mundo la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es la naturaleza vieja y la nueva. Mis hermanos, pero ahora del versículo 25 al 32 que hemos leído, el apóstol Pablo ahora habla acerca de las características de esa nueva naturaleza. O sea, si ya eres, ¿cómo se ve ese nuevo hombre? Ya vimos que es, pero ¿cómo se ve externamente ese nuevo hombre? Y el apóstol Pablo hace un contraste nuevamente acerca de las características de cómo se ve el viejo hombre y cómo se ve el nuevo hombre. Es visible, mis hermanos. Si nadie ve el corazón, nosotros no sabemos si una persona es salva o no, pero dice la palabra de Dios que por sus frutos os conoceréis. Si camina como pato, come como pato, nada como pato, pues todo pinta que sea un pato, ¿verdad? De la misma manera, un cristiano, ¿qué caracterizan, verdad? ¿Qué cosas? Yo no puedo decir soy cristiano y parecerme todo al viejo hombre, ¿verdad? Habrá algunas cosas que de repente son notables que estoy luchando con eso, pero ahora esas características representan a lo que soy internamente. Y Pablo hace el contraste entre el viejo hombre, esas características, y el nuevo hombre, porque mis hermanos, cuando somos llamados al cristianismo, no solamente somos llamados a dejar esas cosas, sino que ahora somos llamados a hacer nuevas cosas. No nada más es dejar lo que ya no hacía antes, que no agradaba a Dios, sino ahora es hacer aquellas cosas que sí agradan a Dios. Y algunos contrastes que muestra la Escritura entre estas características, vamos a ver 5, Pablo menciona 5 características. El que mentía ya no mienta, diga ahora la verdad. El que se enojaba de manera injusta, ahora enójese de manera justa. El que robaba, ahora dé con generosidad. El que usaba palabras destructivas, ahora use palabras edificantes. Y el que tenía actitudes de pecado, ahora tenga actitudes que bendicen. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy y es lo que da el tema al mensaje. Cambios de un hombre que ha sido revestido de Cristo. Cambios de un hombre que ha sido revestido de Cristo. ¿Cómo se ve el nuevo hombre? ¿Cómo se reviste el nuevo hombre? El versículo 25 comienza con una palabra, por lo cual. Y nosotros sabemos que Pablo ha venido hablando de la nueva naturaleza. Somos revestidos de Cristo, tenemos una nueva naturaleza, por lo cual, algo así como entonces tienes que parecerte a ese nuevo hombre. Si eres nuevo, entonces tienes que verte como nuevo. ¿Tú te imaginas que te dicen que te van a vender un auto nuevo y llegas a la agencia y es un auto chocado, todo maltratado, ya esa edición es viejísima, ni siquiera la hacen ahora y te dice el vendedor, pero es nuevo? ¿Qué le vas a decir? Tu abuela, ¿verdad? Que va a ser nuevo este carro. Mis hermanos, así nosotros, ¿verdad? Si somos nuevos, pues tenemos que parecer nuevos. Y la primera característica, el primer cambio que tiene el hombre que ha sido revestido de Cristo, es que pasa de mentir, vieja naturaleza, a hablar la verdad ahora. Acompáñame nuevamente al verso 25. Dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Lo primero que Pablo menciona aquí es el tema de la mentira. Levante su mano el que nunca ha mentido. Y el que la levante, pues bienvenido al club, ¿verdad?, de mentirosos. Mis hermanos, la mentira es algo que el creyente puede caer, no está exento como cualquier otro pecado. Nuestra vieja naturaleza es mentirosa. Sin embargo, la mentira es algo grave para Dios. Es algo que pertenece al hombre pecador. Y es uno de los pecados que más minimizamos, no solamente allá afuera, sino como cristianos. Es como que la mentira no es tan grave como otros tipos de pecados. Bueno, sí soy mentiroso, pero al menos no soy ¿qué le gusta? Un adúltero, un hechicero. No hago culto a Satanás, al menos, ¿verdad? Sí soy mentiroso, pero no hago esas cosas. Mis hermanos, vayan a Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero que notes que en la misma lista del fornicario, del hechicero, del idólatra, del que hace abominación, también Dios pone a los mentirosos. Y lo menciono por lo que te comentaba hace un momento. Quizá podemos minimizar este pecado y decir, bueno, no es tan importante. No, mis hermanos, para Dios es importante este pecado y es igual de abominable que cualquier otro pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, ¿podemos caer en la mentira? Claro. Pero este texto habla, mis hermanos, el mentiroso habla de acerca de alguien que continuamente está mintiendo. Alguien que usa la mentira como parte de su día a día. Alguien que usa la mentira para aprovecharse de los demás. Alguien que vive en la mentira. Es mentiroso, ¿verdad? Quizá podemos caer en una mentira y tenemos que arrepentirnos como cualquier otro pecado. Pero esta persona que va a condenación es una persona que vive en su corazón, hay dolo cuando miente. Esa es la persona de la que habla aquí. Ese es el pecado que tenemos que corregir en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de mentira, mis hermanos, a veces pensamos únicamente en las cosas grandes de mentiras. Pero hay muchas cosas que son mentira y que para nosotros son normales, porque allá afuera son normales. Y tenemos que tener cuidado con los pequeños detalles. Déjate, doy algunos ejemplos. La exageración también es mentira. Es mentira, ¿verdad? Dice, no miento, pero exageré un poquito, ¿verdad? Quizá con la situación. Cuando se añade falsedad a la verdad, también es mentir. ¿Conoces a esas personas que exageran todo y le añaden un montón de mentiras a las cosas que son verdaderas? Bueno, están mintiendo. Y quizá podemos decir, bueno, es una broma, pero cuando es en serio, cuando son cosas serias, de añadirle verdad, mentir a las cosas verdaderas o exagerar las cosas, eso habla de mentira. Algunos otros ejemplos acerca de mentira. Para los jóvenes que quizás están acostumbrados a esto, a hacer trampa en la escuela y en los exámenes, es mentira. Sorpréndase. Le digo, son cosas que normalmente todo mundo hace y no estamos acostumbrados a reflexionar en eso. Para los no tan jóvenes, la declaración falsa de impuestos, ¿qué es? Mentira también. Y ya empezamos a sudar frío, ¿verdad? Decimos, ay, yo no pensé que ese fuera un pecado tan grave. Contar las confidencias de otras personas, traicionar la confianza, adular a alguien para quedar bien, también es mentira, ¿verdad? Hay quien quiere quedar bien con el jefe y va y le dice mentiras, ¿verdad? A la jefa, qué bien se te ve tu vestido, y ni es cierto, ¿verdad? Se le ve feo. Pues estás echando mentiras. Presentar excusas para no quedar mal también es mentira. Es que llegué tarde, pero es que estaba lloviendo allá por mi casa. Ya ves que aquí llueve por código postal, por eso aquí está el sol, pero allá por mi casa estaba lloviendo. ¿Cuál? Te quedaste dormido, ¿verdad?
pero no quiero quedar mal. Entonces nos hace fácil decir mentiras. Mis hermanos, el cristiano es llamado a dejar eso, a luchar con esas costumbres de pecado. No, que no se nos haga fácil mentir, mis hermanos. Acuérdese en qué lista la tiene Dios. Y que no se nos haga mentir en los pequeños detalles. Estamos pecando delante de Dios, tenemos que corregir esas partes. Si es algo que tenemos normalmente, bueno, Señor, voy a trabajar en eso, voy a corregirlo porque ahora entiendo que no es tan fácil mentir de esa manera. En contraste con decir la mentira, yo te dije al principio, no solamente Dios nos llama a dejar lo malo, sino que ahora nos llama a hacer lo bueno. Y dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, en Efesios 4:25, ya fui llamado a desechar la mentira. ¿Ahora qué me llama a ser Dios? A hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al contrario de decir mentira, pues ahora habla la verdad. Eres llamado a decir la verdad. Ahora quiero aclarar algo con esto de la verdad. Mis hermanos, hablar la verdad no requiere que contemos todas las cosas que sabemos. Porque ahora van a ser bien honestos y ahora vamos a poner y vamos a caer en el chisme, ¿verdad? No, la verdad no es contar todo. La verdad no está peleado con la confidencialidad. Si hay cosas privadas que yo sé que alguien más me platicó, pues no tengo que estarlas diciendo en pos de la verdad. Una cosa es hablar la verdad y otra cosa es dar información que no se necesita dar. O hay personas que usan la verdad con una falsa honestidad para desahogarse. ¿Conoces esas personas? Que dicen, bueno, es que yo soy discúlpame lo que te voy a decir, pero es que yo soy muy honesto. Yo soy muy transparente, yo soy muy directo. Y te quería decir que hoy tu peinado se ve horrible. Ah, caray, pues gracias por tu honestidad, ¿verdad? Mis hermanos, ¿eso en qué glorificó a Dios? Lo que tiene esa persona es amargura en su corazón y no haya cómo sacar. Iba a decir el veneno, pero no lo voy a decir. Mis hermanos, así hay personas, ¿verdad? Que en pos de la verdad, en una falsa honestidad, dañan a las personas. ¿En qué te va a edificar eso? Ese comentario, ¿verdad? No, eso no es verdad. Esa es una falsa honestidad y lo único que enseña es lo que hay en tu corazón. Ten cuidado, ¿verdad? Esa no es verdad. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Respecto a esto. Te invitan a comer y la comida no estaba tan buena. Ay, pues mira, yo soy bien honesto, la comida te quedó horrible. Y la persona se esmeró en hacer la comida. ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea, mis hermanos? Tengan cuidado, ¿verdad? En pos de la verdad. No, nadie quiere ver tu falsa honestidad. Guárdalo, la verdad no está relacionada con sacar esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Ahora, claro, hay personas a las cuales le tienes la confianza. A lo mejor es una persona que amas mucho y tú le puedes decir, bueno, mira, te tengo que decir esto, ¿verdad? Si traes ahí algo que está mal, bueno, pues tengo que decírtelo. Pero es bien diferente, mis hermanos, hablar en amor o hablar con un corazón de quiero lastimarte. Pablo dice en la última parte del texto que tenemos que hablar la verdad porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí hay un detalle especial, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, hablemos la verdad a todo mundo, pero en especial a la familia de Dios. En específico, dentro de los hermanos hay que hablar con honestidad. Cuando hay una iglesia, mis hermanos, donde se sirve y no hay verdad, no hay amor, no nos vamos a poder ministrar los unos a los otros porque hay mentira en medio. Entonces tenemos que como familia aprender a ser honestos, a decir la verdad entre nosotros. No puede haber mentira entre la iglesia. Ese énfasis da especial Pablo al final, ¿verdad? Di la verdad y especialmente entre la iglesia. Y hay una implicación aquí también, ¿verdad? Si Dios nos hace un énfasis entre la familia espiritual, pues también esa verdad tiene que ser en la familia física. Mis hermanos, cuando hay mentira dentro de una familia, no hay prosperidad, no hay bendición. Un matrimonio que su base hay mentira, que no hay honestidad, no va a funcionar. Pero es que yo hago todo, dice la esposa, yo hago todo, dice el esposo, no sé por qué no funciona.
Bueno, porque a lo mejor está construido en la mentira. No han sido honestos los unos de los otros. Quizá desde el principio no hubo esa honestidad. Entonces Dios nos llama a ser honestos. En una familia donde los hijos mienten a los padres, no va a funcionar. Donde los padres mienten a la familia, no va a funcionar. Entonces Dios nos llama, cuidado con la mentira, hablad la verdad. Pero hay un segundo cambio que el hombre debe de tener, que menciona Pablo. El hombre que ha sido revestido de Cristo pasa del enojo injusto al enojo justo. Pasa del enojo injusto al enojo justo. Dice el versículo 26 y 27 de Efesios 4, si me puedes acompañar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pregunta, ¿puede una persona enojarse sin pecar? Sí. ¿Cuándo? Cuando el enojo proviene de una causa justa. Imagina, mis hermanos, que tú conoces a un hombre que hace trata de blancas, que obliga a jovencitas a prostituirse. ¿Será eso una causa de ira? Pues claro que sí. ¿Cómo es posible que esta persona haga tanto daño? Un hombre que está vendiendo drogas a jovencitos, ¿verdad? Y los está induciendo, los está haciendo adictos. Y por esta irresponsabilidad ha matado a miles de personas, ha colaborado. ¿Será una razón justa para airarnos? Pues claro que sí. Ese es un enojo justo y eso no es pecado. El Señor Jesús se enojó justamente en varias etapas a lo largo de su ministerio. En una ocasión el Señor Jesús sanó a un hombre que tenía su mano seca y se enojó contra los fariseos que estaban ahí por la dureza de su corazón. Vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a leer un pedacito de esta historia. Marcos, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesús estaba molesto en ese momento y también triste, dice el texto, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada, sana. ¿Por qué se enojó el Señor Jesús contra los fariseos? Porque para estos hombres era más importante las formas que el fondo. Estos hombres estaban más interesados en que no se sanara porque era día de reposo que en el amor al prójimo. Por eso dijo el Señor Jesús, entonces me van a decir que es pecado salvarle la vida a alguien porque es día de reposo. Y se quedaban callados, o sea, en su corazón decían, pues sí, es mejor que se muera. Y el Señor Jesús se molestó por esa actitud, tuvo un enojo justo. Nosotros también recordamos el enojo del Señor Jesús en aquella escena donde llega al templo de Jerusalén y están los fariseos lucrando con la fe y toma las mesas y las voltea, se las tira y los corre. Y eso lo hizo en 2 ocasiones. El Señor Jesús estaba muy molesto porque estaban lucrando con la fe. Y un paréntesis en esa historia para los que la conocen. Por ahí luego pensamos, mis hermanos, que eso se refiere a que si se venden cosas en la iglesia, a Dios no le agrada, que eso es pecado. Y entonces tenemos aquí la tiendita y la cocina, al terminar la predicación, están en pecado porque a Dios no le agrada que se vendan cosas. Mis hermanos, ese texto no habla de eso. El Señor Jesús se molestó porque estos hombres estaban usando una moneda de cambio para tener una ganancia deshonesta para la venta de sacrificios de lo que se iba a ofrendar a Jehová. Se pagaba un impuesto por la ley, estos hombres lucraban con ese impuesto para tener una ganancia y robar a estas personas que estaban ahí. Lo que sí le molesta mucho a Dios, mis hermanos, es que se lucre con la fe de una persona. Que una persona se le engañe
por medio de la fe para quitarle el dinero. Yo he escuchado predicadores que dicen, si no diezmas te vas a ir al infierno. Y la gente por miedo empieza a diezmar. Eso es lucrar con la fe y eso aborrece Jesús. Cuidado, mis hermanos. Entonces ve cómo el enojo justo existe. Pero también está el otro parte, el enojo que sí es pecado. ¿Cuál es la diferencia entre este enojo justo y el enojo que sí es pecado? Mis hermanos, el enojo justo tiene que ver con las injusticias que están a mi alrededor. El enojo injusto, el enojo que es de pecado, tiene que ver con la ofensa a mi persona. Cuando se daña mi orgullo, mi ego, mi interés. Déjame te doy algún ejemplo de enojo pecaminoso. Voy saliendo y no me saludó nadie. Llego a mi casa enojado porque los hermanos son lo peor. Dañaron mi ego, dañaron mi orgullo, porque yo creía que yo no merecía que me trataran de esa manera. Y entonces pequé. Alguien dijo algo de mí. Estoy muy molesto porque esa persona habló de mí mal. Es un tema que está dañando tu orgullo, tu ego. No se hicieron las cosas como yo esperaba que se hicieran en la casa. Estoy muy molesto. Está dañando tu orgullo, está dañando tu ego, a tu persona. Y ese es un problema de pecado en nuestra vida, porque no debemos de enojarnos, porque el enojo nos lleva a pecar peor. Oye, pero es que es injusto, ¿verdad? Que no me hayan saludado, es injusto que no se hayan hecho las cosas como queríamos. Sí, quizá es injusto, pero eso no justifica tu pecado. El Señor Jesús nos da ejemplo del enojo justo, pero también nos da el ejemplo de no pecar cuando se añade, se agrega o se daña su persona. Al Señor Jesús, mis hermanos, lo insultaron, lo calumniaron, lo golpearon, lo maltrataron y no dijo una sola palabra. Al contrario, ¿qué decía el Señor Jesús en la cruz? Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, él tenía el derecho de enojarse y no profirió palabra de odio contra las personas, mis hermanos. Oró por ellos. Entonces, ve la clase de enojo que podemos tener. Una vez definido el tipo de enojo, mis hermanos, vamos a explicar lo que Pablo dice en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aún el enojo justo, mis hermanos, nos puede llevar a pecar. ¿Cuándo? Cuando no lo solucionamos rápidamente. Esa palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no significa que yo me puedo enojar todo el día, siempre y cuando ahí en la noche me contente. Porque si hay personas, ¿verdad? Se pelea con el marido en la mañana y dice, bueno, antes de acostarme, ya le pido perdón. Porque no se ponga el sol sobre nuestro enojo y cumplo con la palabra. No, mis hermanos, eso no quiere decir el texto. Lo que nos da esa figura del anochecer es, si te enojaste, arréglalo rápido. No des lugar al diablo, no te esperes a que tu enojo crezca más. Te enojas y ahí estás acumulando enojo porque estás pensando lo que te hicieron. Y luego le das, hasta te creas historias, ¿verdad? Ahí en tu cabeza. Dices, pero le voy a decir esto. Y cuando le diga esto, esa persona me va a contestar esto otro. Pero yo luego le voy, y hacemos una película y más nos enojamos y más nos enojamos. Terminamos enojados por una cosa que ni era la principal. Y entonces dimos lugar al diablo. No lo arreglamos rápido, mis hermanos. No tratamos el enojo de acabarlo rápido. Sea un enojo justo o uno injusto de pecado, mis hermanos, cualquiera de los dos nos puede llevar a pecar. Si yo me enojé pecaminosamente porque hirieron mi orgullo, mi ego, si no lo mato rápido, eso me va a llevar a pecar más gravemente. Si mi enojo es justo porque hay una injusticia, pero no lo quito rápido, eso también me puede llevar a pecar gravemente. Ahora, ¿cómo ataco yo el enojo? 3 consejos para los enojones. 3 consejos para los enojones. ¿Cómo ataco el enojo, mis hermanos? Hay personas que son de mecha corta, que se enojan porque sale el sol, porque no sale, porque llueve, porque no llueve. Todo me hace enojar.
¿Qué debo de hacer con el enojo? Mis hermanos, número uno, confiésalo. Confiesa tu enojo. Damas queridas, cuando tú le dices a tu esposo, y yo espero que los varones me den una coca terminando la predicación, cuando tú le dices a tu esposo, no tengo nada, aunque estés enojada por dentro, el esposo de verdad cree que no tienes nada. Para él el asunto está cerrado. El problema es si él te dice, muy bien, y todavía me dices, y empieza a ver el enojo a crecer, pues es que me dijiste que no tenías nada. Mis hermanas, confiesen, y varones, confesemos el pecado. Habla el enojo. Es que el hermano no me saludó, ve y háblalo con él. Es que mi compañero del trabajo sabía que tenía que y no hizo, háblalo con él. Cuando tú confiesas tu enojo, oye, no para discutir, sino para hablarlo. Estoy enojado, me molestó esta actitud. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces malinterpretaste mal. Discúlpame, no me di cuenta, pero tú ya llevas enojado mucho tiempo. Hay personas que luego me dicen, es que estoy enojado con mi papá y no le hablo. ¿Desde cuándo? Hace 30 años llevo enojado con él. Pero sigo enojado, no se ha disculpado, ni se acuerdan por qué se enojaron, pero ellos siguen enojados. Mis hermanos, confiesa el pecado. Número 2, abandona el enojo, abandona el pecado. ¿Te has fijado que hay personas que se aferran a su enojo? Es como que si no estoy enojado, algo me falta, necesito estar enojado. Y estoy enojado, no lo suelto, no lo quiero soltar. ¿Por qué es mi enojo? ¿Por qué me lo van a quitar? Abandónalo, mis hermanos, nos aferramos más al enojo, le damos una atención innecesaria. Déjalo que se vaya, suelta ese enojo. No es que yo quiero estar enojado. Ayer me decía una hermana que cuando está enojado con su esposo, siempre le dice amor. Y cuando está enojada, a veces se le olvida que está enojada y le dice amor. Dice, ching, ¿para qué le dije amor? Yo no quería decirle, estoy enojada con él. Y así estamos, ¿verdad? Nos aferramos, ya ni siento nada, pero yo estoy aferrado a mi enojo. Suéltalo, mis hermanos. Es que yo me enojé antier, tengo que seguir enojado para demostrarle a esa persona que conmigo no se juega. Deja de cargar el enojo. La otra persona anda como si nada y tú hasta con daño en el estómago por el enojo. Número 3, entrégaselo a Dios. Llévalo en oración a Dios. Señor, estoy pecando con enojo. Me enojé hace un minuto. Señor, ayúdame. Te lo entrego. Es un pecado que a ti no te gusta, que tú aborreces, Señor. Aquí está. Piensa que estás en pecado con Dios cuando estás enojado. Y entonces entrégaselo a Dios. ¿Está claro? Todos los enojones que somos. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Porque a lo mejor por ahí dices, bueno, sí. ¿Y quién me arregla la bronca? Yo sigo enojado. Pues todo lo contrario, vayan a Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. ¿Qué tenemos que hacer con las injusticias, mis hermanos? Con ese enojo. Versículo 17 de Romanos 12. Dice la palabra de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Me hiciste mal, pues yo también te pago por mal. Ese es el enojo, esa es la ira, ese es algo que tenemos que quitar. Es que Él me hizo y por eso tú también pecaste. Imagínate cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos empieza a hacer juicio. ¿Por qué hiciste eso? Es que Él primero me hizo. Eso no es justificación para pecar. Estamos como Adán y Eva, ¿verdad? La mujer que me diste fue la que me hizo pecar, culpando a los demás. No, no pagues mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de ti depende estar bien con alguien, debes de estar bien. ¿Por qué dice si es posible? Porque a lo mejor yo le voy a pedir perdón a la persona, o a lo mejor yo lo perdono, pero esa persona no quiere que lo perdone, o esa persona no me quiere perdonar. Bueno, Dios de mí no quedó. Yo ya hice la parte que yo quise estar bien con todos, pero ya no estoy enojado. Es esa persona la que está mal. ¿A quién va a juzgar a Dios? Al que está haciendo lo malo.
Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjaselo a Dios, deja que Él haga justo juicio. Es que fue injusto lo que me hicieron, sí, y Dios está de acuerdo con eso. Es que a veces pensamos, mis hermanos, que si me hacen una injusticia, Dios no está conmigo. No, Dios está de acuerdo que está mal la otra persona. No está Dios del otro lado de la injusticia. Dios está de tu lado cuando hay una injusticia y dice Dios, yo me voy a encargar. Mío es el juicio. Y yo descanso en eso. Señor, tú sabes. Y cuando tú entiendes, mi hermano, el juicio de Dios, eso te lleva a orar hasta por misericordia de tus enemigos. Porque el juicio de Dios es fuerte. Qué horrendo es caer en manos de un Dios vivo. Señor, ten misericordia de él. No quisiera estar yo en su lugar. Entonces descanso en el justo juicio de Dios. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien, y déjaselo a Dios. Y ahí descanso. Y ahí el dolor de estómago que traía del coraje se me va. Luego no podemos ni dormir, mis hermanos, estamos a las 4 y nos acordamos y nos despertamos y que ¿cuál descanso? Porque no se lo has entregado, no has confiado en la justicia de Dios. Entrégaselo a Dios. No tengamos esas costumbres. Pasa del enojo ahora al perdón, ¿verdad? Pero hay una tercera característica del cambio del hombre que ha sido revestido de Cristo. Y es que el hombre que ha sido revestido de Cristo pasa de robar ahora a dar con generosidad. Ya no roba, ya no tiene esas prácticas. Versículo 28. El que hurtaba, de Efesios 4, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mis hermanos, nadie está exento de robarse algo. Para los niños es un juego robar. Ay, pues ya me robé esto, ya me robé el otro, ya tomé esto. En una ocasión estábamos en una junta, unos hermanos, íbamos a una misión y entonces propusimos en nuestro corazón levantar ofrenda, los que íbamos, para bendecir a los hermanos de la misión. Y entonces terminando la reunión ofrendábamos y estábamos ahí en un salón y pusimos todo, pues saquen la ofrenda, mis hermanos, ofrendamos, pusimos la ofrenda en la mesa. Bueno, vamos a orar para despedirnos y dar gracias. Y oramos, mis hermanos, y amén, y que abrimos los ojos y que la ofrenda había desaparecido. Ah, caray. ¿Y dónde está la ofrenda? ¿Y quién la agarró? Y nadie se mueve de aquí hasta que salga la ofrenda. Y ya de ratito, el hijo de uno de los hermanos que estaba ahí en la tiendita, con todos los amiguitos, invitándole las papas y las cocas, nos descuidamos y nos bailó con la ofrenda. Un niño chiquito, ¿verdad? A lo mejor lo hizo sin malicia, dijo, pues entonces aquí me lo dejaron, pues déjame, aprovecho. Mis hermanos, pero robar también lo hacemos con malicia, ¿verdad? Hay una maldad al robar. Ahora, hay prácticas como en la mentira, mis hermanos, que quizá pensamos que no es robar, pero también es robar. Prácticas allá afuera que a veces los cristianos también tenemos, porque minimizamos, pensamos que eso no es tan malo. ¿Como cuáles prácticas? Bueno, por ejemplo, hay empleados que trabajan en alguna empresa que toman de la materia prima o instrumentos que se usan, mercancía de la empresa donde trabajan, porque piensan, si me llevo un poco nadie se va a dar cuenta. Además la empresa tiene mucho dinero, no la estoy afectando. Y además todo el mundo lo hace. Entonces no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Agarramos por aquí, agarramos por acá, no lo vemos como un robo, quizá. Y eso es robar. Hay quien tiene negocios, mis hermanos, o tiene un oficio y cobra de más cuando se puede. Llega una persona a comprar de tal artículo, no tiene idea del costo y tú le das el precio doble para ganarte un pesito extra que al cabo la persona no sabe. Bueno, eso se llama robar. Tienes el oficio, ¿verdad? Eres el mecánico y llega la mujer, ¿verdad?
por cualquier cosa, no, hay que bajar el motor, hay que darle una anillada, no, le va a salir como en 10,000 pesos, porque ya viste que la mujer no tiene idea de lo que está llevándote, ¿verdad? Y nada más había que echarle poquito aceite. Eso también es robar, mis hermanos, eso también es parte del pecado de robar. Poner de más en las cuentas. Hay personas que en sus trabajos les dan viáticos y tienes que meter el gasto. Pues vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Algo para sumarle, que al cabo un pesito no nos cae mal. Eso se llama robar. Y ahora sí, a lo mejor piso callos. Reportar horas de trabajo extra que no estamos trabajando. También se llama robar. Me pagan por trabajar 8 horas y trabajo 4 y las otras 4, ellos hacen como pues me pagan, yo hago como que trabajo. También es robar. Hacer cosas en el trabajo que no son del trabajo, también estoy robando a mi patrón. Entonces vean cómo cosas, mis hermanos, que todo mundo hace, que aparentemente son cotidianas, también se convierten en pecado. No pagar impuestos como se debe, también es robar. Mis hermanos, corrijamos esas cosas. Yo trabajé muchos años en empresas y estas cosas eran muy comunes en las personas. No era que eran delincuentes que andaban con mano armada, asaltando bancos o allá afuera. No, hacían ese tipo de robos y sabes una cosa, no lo veían mal. Es más, eran personas que tenían buenos puestos, que tenían una familia correcta, moralmente, aparentemente, o personas que no tenían necesidad, pero decían, bueno, si hay la oportunidad de hacer poquita tranza, por ahí dicen, el que no tranza, ¿cuánta Biblia sabe, hermana? Y pues poquito no hace daño. Mis hermanos, cuidado, esas prácticas las traemos muchas veces a la iglesia. Y se llama robar, es pecado. Los niños que están aquí, tomar el cajón del dinero de sus padres, también es robar. Cuando era niño, ahorita me acordé, ya lo pensé, déjelo digo. Mi abuelo, que en paz descanse, tenía un lugar donde guardaba la herramienta, lo tenía cerrado con candado, y ahí tenía una cajita donde metía billetitos. Y luego nos brincábamos por la parte de arriba y nos metíamos como aquel leproso, como aquel hombre paralítico. Y luego íbamos con mi mamá y le decíamos, mamá, cómpranos algo. Y mi mamá nos decía, no hay dinero, no va a haber. No, en el cajón tenías. ¿Cómo que tenías? Sí, y rápido íbamos por el dinero del abuelo. Y hasta esa éramos listos, aunque no entendíamos el significado, siempre agarrábamos los moraditos, los rositas, y lo poníamos en el cajón. Mira, aquí está en tu cajón. Ah, no me di cuenta cuando lo dejé ahí. Bueno, ándeles, vayan y compren. Tomar del dinero del papá también es robar, jóvenes, niños. Negarse a pagar una deuda también es robar. Pedí prestado y me desaparecí. Es más, hasta le dejé de hablar a la persona. Amado, eso también es robar. Estamos robando. Cuando hay necesidad, no hombre, hasta vamos a su casa a buscarlos, ¿verdad? Préstame porque mira, tengo la... Pero se llega el momento de pagar, no los volvemos a ver y eso es robar. Mis hermanos, si usted pidió prestado, páguelo. De perdido, yo entiendo que hay veces que no tenemos, que hay situaciones difíciles, pero vaya y háblelo con la persona. Oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento muy difícil, perdóname, yo sé que quedé en algo, te he fallado, pero mira, mi intención no es robarte, te voy a estar abonando 20 pesos, 50 pesos a la semana, perdóname, pero yo quiero que veas que quiero pagarte. Mis hermanos, eso va a cambiar en la otra persona tu percepción de ti. A lo mejor hasta te dice, ay, bueno, ya no me los pagues. Pero vio tu corazón, la intención es la que cuenta. Pero si te desapareces, o ya no vuelves, te sordeas, ¿verdad? Como dicen por ahí, pues no quieres pagar. Y eso se llama robar. No, mis hermanos, saqué muchos ejemplos de esto del robo. Si sacaste un artículo de una tienda departamental, vas y pides, ¿verdad? De ahí la televisión de 80 pulgadas para ver el fútbol mundial porque está a 30 pesos la semana. Y ya no me volvió a parar. Eso también es robar. Sacarte la tarjeta de crédito y no pagarlo
también es robar. Ahí anda todo el mundo en buró de crédito. Oye, sácame un préstamo, ¿y por qué no lo sacas tú? Ay, es que estoy en buró de crédito. Porque no pagaste. Y también es pecado, ¿verdad? Si estás rentando un lugar y no pagas, también es robar. Luego les dicen, yo no sé qué diablo les dijo a las personas allá afuera, no, quédate 10 años en la casa y ya es tuya la casa. Ya no la tienes que pagar. Estás robando. Un trabajo deshonesto también es robar. Pedir con mentiras también es robar. Aquí llegan cada semana personas. Una semana matan a la mamá, en otra semana enferman al hijo de cáncer. Unas historias, mis hermanos, que cuando empiezas a preguntar, pues puras mentiras, ¿verdad? Y sé que es mentiras porque al otro domingo vienen con otra diferente, ¿verdad? Y le digo, no se había muerto su mamá, la acuerdo que está enferma. Ah, sí. No, sí, mi papá, mi abuela, es que era mi abuela la que se... Puras mentiras, mis hermanos. Cuidado con el robo, es pecado, es abominación delante de Dios. ¿Qué nos llama Dios a hacer al contrario de robar? Vayan otra vez a Efesios 4:28. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, ya no robe. Ese es pecado, usted está mal delante de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Póngase a trabajar, porque a nadie le regalan el dinero. Esa es la respuesta de Dios. No, no solamente ya no robes, ahora ponte a trabajar para que seas de bendición para los demás. La segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Pablo toca el mismo tema. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No tiene ganas de trabajar, pues no coma, ¿verdad? A ver si el hambre lo motiva. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entremetiéndose en lo ajeno. Mis hermanos, enviar, dice Dios. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Cuando andas trabajando, ni tiempo tienes para andarte peleando, para andar chismeando, andas cansado, lo que quieres es descansar porque estás muy agotado. 1 Timoteo 5:8. Dice la palabra de Dios, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Varones, usted es el proveedor de su casa, no es el rol de su esposa. Su esposa es su ayuda idónea. Usted tiene que proveer para su casa, para los gastos, para la manutención de los hijos, de la esposa. Porque a veces pensamos que comprando el mandado ya la mantengo, ¿no? ¿Y los gastos de ella cuándo? Con el maquillaje, ¿verdad? Que tan caro que está. Y no me maquillo, ¿verdad? Pero veo los anuncios que ponen hermanas en el Facebook. Mis hermanas, mis hermanos varones, provean para su casa. Aquel varón que no está proveyendo para su casa es peor que uno que no conoce de Dios. Tiene que aprender, varón, que ese es su rol. Y Dios le va a pedir cuentas por eso, varón. Amén. Pues no muchos amenes, varones. Pero dijo Pablo, yo limpio estoy de mis manos. Te lo he dicho. Tenga cuidado, varón, con pensar que es responsabilidad de la mujer. No, ella te puede ayudar, pero tú eres el responsable de la manutención. Tú llevas el liderazgo de eso. Y Dios te va a pedir cuentas de eso. Tenemos que ser responsables y para eso hay que trabajar. Hay que hacernos responsables de los hijos, hay que hacernos responsables de la esposa. Dios te la prestó y darás cuenta de ella y de tus hijos. Pablo termina diciendo que en vez de no trabajar, hagamos lo bueno con las manos. En Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo en sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mis hermanos, la motivación de una persona para tener más, ahora quiero ganar más, quiero tener más dinero, ¿sabes cuál debe de ser? Dios no está peleado con que tengamos una mejor casa, un mejor auto, pero esa no debe de ser la motivación.
Eso no debe de ser el tesoro, el ídolo de nuestro corazón. Quiero trabajar 18 horas más para ahora comprarme la camioneta del año. Pues a lo mejor ahí está tu corazón, ese es tu ídolo. Pero según este texto lo que dice es que si buscamos una buena motivación para ganar más, debe de ser el tener en nuestro corazón seguir ayudando a los demás, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mi mamá no puede, ¿verdad? Mi papá no puede, mis hermanos están batallando, mis hermanos en el templo tienen carencias. Bueno, me voy a esforzar más porque quiero ganar más, porque quiero bendecirlos. Quiero bendecir a mis padres. Hay personas, ¿verdad? Que no solamente no es que no bendicen a los padres, sino que les quitan de su pensión que les da el gobierno. Ah, ya llegó la pensión, mamá, es que no tengo. Y la mamá, como tiene corazón de pollo con su tesoro de 55 años, bueno, mijo, pues ahí está la pensión. No, tú, varón, tu hijo tienes que bendecir. Ya no estamos en edad, ¿verdad? Para que nos bendigan. Bendice. Eso es una motivación para esforzarnos más, para trabajar más, para esforzarnos más. Finalmente, mis hermanos, número 4, ¿cómo pasa de una persona que ha sido revestido de Cristo, pasa de palabras corrompidas a palabras edificantes? Verso 29. De palabras corrompidas pasa a palabras que edifican. Verso 29 de Efesios 4, dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida que sale de nuestra boca. Esta palabra corrompida, mis hermanos, en el original significa algo putrefacto. Dios está diciendo, para un cristiano el hablar palabra corrompida debe de ser como comerse un pedazo de carne echado a perder. Así de repulsivo debería de ser. No deberíamos de hablar palabras corrompidas. Ahora, ¿qué significa esto de palabras corrompidas? No se refiere únicamente a la mentira o a decir maldiciones. Mis hermanos, una palabra corrompida también es chistes sucios fuera de tono, groserías, toda esa gente que dice maldiciones, quien habla anécdotas obscenas, albures, vulgaridades, hablar en doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto que no deberían de salir de los labios de alguien que dice que es cristiano. Lo triste es que a veces, mis hermanos, nuestros padres crecimos en esa cultura del lenguaje y los niños desde chicos van creciendo así, porque para ellos ya es normal. Bueno, si tú creciste en una familia que hablaba de esta manera, de manera vulgar, de manera maldiciente, ahora ya estás en Cristo, ya no. Eres nueva criatura, ahora te caracteriza el ya no hablar de esa manera. Cristo ha roto eso. Tengamos cuidado, mis hermanos, con lo que sale de nuestra boca, por dos razones. Número 1, porque lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Mateo capítulo 12, verso 34. Mateo 12, 34, dijo el Señor Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si de nuestra boca salen groserías, maldiciones, anécdotas obscenas, vulgaridades, insultos de doble sentido, bueno, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces, ¿dónde está el corazón cambiado de Cristo, mis hermanos? Lo veíamos hace rato en la escuela dominical. Hermanos que tienen 30 años en el evangelio y siguen con su lenguaje obsceno. ¿Y dónde está el corazón cambiado? Y en segundo lugar, mis hermanos, tenemos que cuidar con lo que sale de nuestra boca, porque podemos hacer mucho daño con nuestro lenguaje. Santiago capítulo 3, verso 6, y luego se brincan al verso 9. Santiago 3, 6, dice la palabra de Dios: la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Nos contamina a nosotros e inflama la rueda de la creación, hace daño en el mundo y ella misma es inflamada por el infierno. Sus malas palabras tienen que ver con cosas satánicas, con cosas del infierno. Brínquese al verso 9. Y esto, mis hermanos, toca el corazón de cualquiera. Dice el texto: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué daño
tan grande podemos hacer con nuestros comentarios. Cuidado, mis hermanos. Ahora, el problema de la lengua, mis hermanos, es que dice Santiago que es como un cerillito que se avienta en el bosque, chiquito, pero hace un incendio y difícilmente lo podemos controlar. La lengua, mis hermanos, es algo que el hombre en sus fuerzas no puede controlar. Si tú batallas con las malas palabras, con el chisme, con la murmuración, con hacer daño de hablar mal de otros, pídele a Dios, porque en tus fuerzas no vas a poder. Tú quieres aguantarte, pero no vas a poder, porque no refrenamos nuestra lengua, no tenemos la fuerza para hacerlo. El salmista en el Salmo 141:3 lo sabía y mira cómo oraba. Y esto debe de ser nuestra oración. Padre, ¿verdad? Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando ya ves que se está saliendo ahí, ora, Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, que yo no dañe con lo que voy a decir. Pidámosle a Dios, ¿verdad? Al contrario de esto, de estas palabras que dañan, Dios nos llama a dar palabras que edifican. Efesios 4:29 nuevamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ya no más. Ahora el nuevo hombre, ¿qué hace? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice Dios, y habla de 3 características de cómo debemos hablar ahora. Dice el texto, sino buena palabra, o sea, palabras apropiadas. Un cristiano tiene que hablar con palabras apropiadas. Para la necesaria edificación, palabras edificantes, palabras que sean de bendición para los demás, a fin de dar gracia a los oyentes, palabras llenas de gracia. El cristiano debe de hablar con palabras edificantes, apropiadas y llenas de gracia. Ahora, eso no significa, mis hermanos, que ahora todo lo que digamos va a ser elocuente y formal. No, no está hablando de eso. Lo que nos está llamando la atención es que tengamos cuidado con la imprudencia, con hablar de más, con decir algo a destiempo que no era en esa situación. Porque otra vez, en pos de la verdad, decimos, ay, discúlpenme lo que les voy a decir. Mira, ya cuando pienses, cuando tienes que pedir disculpas por lo que vas a decir, ora como David. Señor, pon guarda en mi boca. O sea, ya sabes que viene algo que no va a edificar. Si lo que vas a decir a la persona no está edificando, no está sumando, pues mejor no lo digas. 3 consejos respecto al hablar mal para hablar bien. Si vas a decir algo, piensa en esto. ¿Esto que voy a decir edifica? ¿Es propio o es de bendición? No, pues ¿para qué se lo digo? Ni lo voy a edificar, ni lo voy a bendecir, ni es propio. Mejor me lo guardo para mí. No lo digamos. Número 2, una persona sabia es aquella que habla menos que los demás, pero cuando habla, habla para beneficio, habla con sabiduría. Seamos rápidos para escuchar, mis hermanos, y seamos lentos para sacar lo que traemos. Hablamos y hablamos y hablamos. Si te has visto topado esas personas que tú les estás diciendo algo, no, él lo doble y lo saca, no te deja ni terminar. No, yo también. Es que yo voy a la iglesia, yo voy desde hace 20 años y hable y no es de edificación. Y número 3, si vamos a decir algo, hagámoslo en amor. El escritor de Eclesiastés 12:10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Cómo voy a decir la verdad de manera agradable? Mis hermanos, no se trata de decir mentiras o no, se trata de cómo decimos la verdad. Hay personas que te dicen la verdad en amor y es necesario, y hay personas que te dicen la verdad para dañarte. Hay personas que mandan al infierno, pero te lo dicen con tanto amor que hasta te arrepientes. Y hay personas que te mandan al infierno, pero como con ganas de que te vayas al infierno. La cosa está es con qué amor te están diciendo las cosas. Oye, mira, yo te amo mucho y por eso tengo que decirte esto. Estás mal en esta situación, en esta situación. Si no la corriges, vas a tener un problema fuerte. Te lo digo en verdad porque te amo. Muy diferente a, miren, fíjense todos, o sea, primero lo acuso con todo el mundo, lo quemé, y luego voy y le digo, qué bueno cuando te vaya mal, porque tú hiciste eso y no atendí. Y queremos, ¿verdad?, que se consuman en las llamas del infierno. No hay amor en eso. Tenemos que hablar el amor. El cristiano es llamado a no hablar palabras de corrupción, sino hablar palabras que bendicen. Número 5, ¿cuál es el cambio del que ha sido revestido de Cristo?
Pasa de actitudes de pecado a actitudes de bendición. Vayan a los últimos dos versículos, 31 y 32 de Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ya no seamos así, seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, noten cómo estos pecados, estas actitudes que tiene el hombre pecaminoso, el viejo hombre, van una palabra tras otra. Dice, estas actitudes que tienen te dañan en el pecado. Comienza con amargura en el corazón. Quítese toda amargura. La amargura, cuando no la mato, me lleva al enojo. Ahora estoy enojado y no quito el enojo. El enojo me lleva a la ira. Ahora tengo un enojo descontrolado. La ira me lleva a la maledicencia. Ahora empiezo a maldecir y toda clase de malicia, venganza, dañar, hacer lo malo. Fíjense cómo algo tan pequeño como no sanar en nuestro corazón esa amargura nos puede llevar a toda actitud de pecado. Y quiero que veas que estas actitudes, mis hermanos, tienen que ver con las relaciones a las demás personas, con los conflictos personales. Cuando nosotros tenemos esta forma de vivir, soy una persona amargada, que normalmente me enojo porque no sano mi amargura, no se le he querido entregar a Dios, eso me lleva a la ira, me lleva a la maledicencia. Entonces empiezo a pelear con todo el mundo, mis hermanos, y esas personas que viven en ese pecado dañan muchísimo, rompen las familias, dañan la hermandad en la iglesia. O sea, hay personas que con todo el mundo están peleados, que a donde van en el trabajo hay paz y armonía, pues llegan y se acabó la paz y armonía. Llegan a la iglesia y pasa por armonía. Qué temor me da, hermanos, cuando llega alguien a la iglesia que lleva como 50 iglesias recorridas. No, es que yo soy cristiano de hace 40 años, ya estuve y ya recorrí todas las de San Luis y ya nomás digo, ay, agárrense todos porque ahí viene el golpe. Tiene esas y ni cuenta se ha dado que esa persona es la que tiene el problema. Va a la familia y se pelea, rompe los vínculos familiares con una facilidad porque tiene esas actitudes. En vez de eso, mis hermanos, dice el texto 32, tengan cuidado con eso. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios nos ha perdonado. En vez de esto, debemos de aprender a tener misericordia con los demás. Debemos de aprender a tener benignidad. Eso quiere decir ser bondadoso, ser paciente. No me enojo, no me amargo por cualquier cosa. Tengo misericordia de los demás. Me pongo en el lugar de otros. Tengo empatía. Ese es el cristiano. Así debe de ser. Soy perdonador. Si me hacen daño, perdono. Es que no es justo lo que me hicieron, ¿por qué tengo que perdonar a todo el mundo? Mis hermanos, es que el perdón no es por merecimientos, el perdón es por obediencia a Dios. ¿Dios nos perdonó porque lo mereciéramos? No, nadie aquí merecía ser perdonado, es por gracia. Y Dios nos manda, acuérdate de la oración predilecta, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú te imaginas si Dios realmente nos hiciera caso en esa oración? Que perdonara como nosotros perdonamos. Uy, ya estuviéramos consumidos aquí todos. Tenemos que decir eso, pero con el sentido de, Señor, ahora estoy obligado a perdonar. Porque tú eres perdonador, tú me has perdonado. No es por merecimientos, es por misericordia. Dios nos llama a quitar esas actitudes y a empezar a ser benignos, misericordiosos, perdonadores. ¿Cómo cambia el hombre, mis hermanos? Resumiendo todo esto. ¿Cuáles son los cambios que el hombre ha tenido una vez que ha sido embestido de Cristo? Número 1, pasa de mentir a hablar la verdad. Número 2, pasa del enojo injusto al enojo justo. Número 3, pasa de robar a dar con generosidad. Número 4, pasa de palabras corrompidas a palabras edificantes. Número 5, pasa de actitudes de pecado a actitudes que bendicen. Pregunta, ¿será fácil o difícil? Bien complicado, mis hermanos, lo que acabamos de ver. Pero antes de que te vayas, yo quiero darte el motor que la Biblia nos da para llevarnos a hacer esto que Dios nos ha dado. Hay un versículo en medio de todas estas exhortaciones, Efesios 4.
De todos estos mandamientos y todas estas exhortaciones, hay un texto en Efesios 4:30, que es el motor, mis hermanos, para que nosotros nos tomemos de ahí y comencemos a trabajar en todo esto. Dice el versículo: en medio de todas estas exhortaciones que vimos del versículo 25 al 32, dice Pablo en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, Pablo nos deja ver que cuando nosotros actuamos toda de esa manera, como el viejo hombre, con esas características, ¿a quién estamos ofendiendo? Al Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios se entristece por el pecado del mundo, pero más se entristece por el pecado de sus hijos. Y la enseñanza es esta, lo medular es esto. Mis hermanos, si Él nos ha dado todo, su glorioso Espíritu Santo nos ha sellado, Él es nuestra garantía de que somos salvos. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos ha dado misericordia, gracia, amor, nos levanta, vemos su favor todos los días. Desde que nos levantamos, abrimos los ojos y decimos gracias Dios por este nuevo día, gracias por tu bendición. Cuando tenemos problemas, situaciones, vamos a donde Dios, Señor, ayúdame con esto, Espíritu Santo, guíame, y Él está ahí siempre, fiel. Mis hermanos, si eso es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el mismo Dios, ¿cómo yo voy a portarme diferente para entristecerlo? No se trata de nosotros, no se trata ni siquiera de los que están alrededor, se trata de ese Dios lleno de gracia que nos ha adoptado como sus hijos. Señor, ¿cómo te voy a seguir ofendiendo de esa manera? ¿Cómo voy a seguir viviendo una vida con todas estas cosas? Cuando tú lo eres todo, cuando tú me has dado todo, Señor, yo ya no quiero llevar una vida que entristezca a tu glorioso Espíritu Santo. Yo quiero vivir una vida, Señor, parecer realmente cristiano para que tú te agrades de eso. Ese es el motor, mis hermanos. Cada que venga ese enojo, esa amargura, esa ira, acuérdate y oro que te acuerdes del Espíritu Santo. Es al Espíritu Santo al que estamos ofendiendo. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ofender al Espíritu Santo. Que eso nos ayude, mis hermanos, a crecer. Que Dios nos ayude a dar honra y gloria a ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude a dejar ese viejo hombre? Ponte de pie, vamos a orar. ¿Por qué no le pides a Dios en esta hora que te ayude, que nos ayude? Hoy Dios nos ha hablado de muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay cosas que quizás son para ti, hay cosas que quizás no son para ti. Pero en aquello que Dios te ha hablado que necesitas cambiar, ¿por qué no se lo pones en manos de Dios? Y le dice, Señor, si es cierto, yo soy ese que se aira, ese que maldice, ese que miente, ese que roba. Ese que tiene actitudes que dañan, a donde llego daño, Señor. Pero hoy tú has hablado a mi corazón y quiero entregarte esto. Quiero cambiar mi vida, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo obre en mí para ser un buen proveedor. Para, si soy el varón de la casa, hacerme cargo, Señor. Tomar mi responsabilidad. Quiero estar bien delante de ti. Quiero agradar al Espíritu Santo. Padre nuestro que nos has dado, que es la garantía de nuestra salvación, que es nuestro sello, Señor, nuestra confianza de lo que Cristo ha hecho en la cruz, de todo el gozo, de la comunión, de la alabanza que podemos ofrecer, es porque el Espíritu Santo ahí está con nosotros. Padre, ayúdanos a no ofenderlo, a no entristecerlo, Señor. Que nuestra vida refleje realmente, Señor, ese cambio que has hecho en nosotros. No es fácil, Señor. Pero mi Dios, que nos esforcemos, Padre, que trabajemos, que luchemos, Dios, porque en cuanto de nosotros dependa, podamos llevar esa vida, Señor, que a ti agrada. Que cuando caigamos, Señor, en estas cosas, porque vamos a caer, Señor, recordemos y nos arrepentamos de manera rápida, Señor. Que no demos lugar a Satanás, Señor, para el pecado, para el enojo, para la ira, para la maledicencia, para la amargura.
Padre, sino que seamos controlados por su Espíritu Santo. Padre, aquí hay una iglesia, Señor, que hace un momento levantamos nuestras manos para adorarte. Mi Dios, pero queremos levantar nuestras manos adorándote con un corazón descansando en que estamos luchando con aquello que a ti no agrada. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en aquellas áreas donde nuestras fuerzas no dan para más. Sé tú el que cambie nuestro corazón. Sé tú el que ayude a crecer nuestras vidas espirituales para reflejar al mundo y contar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, si hoy hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo, ruego que tu Espíritu Santo hable a su corazón y que pueda arrepentirse, Señor, y ponerse a cuentas hoy. Si hay alguien que está alejado, Padre, que pueda acercarse en esta mañana. Padre, y si hoy alguien viene con una situación de enfermedad, con una situación, Señor, de que está pasando por pruebas, te ruego que le fortalezca, Señor. Que salgamos de este lugar fortalecidos, Señor, con un corazón que tenga el deseo de agradar y adorar tu nombre. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.